El camarero alimentaba a la pequeña mendiga. Y cuando en la boda del millonario ella arrancó el velo de la novia, el restaurante se quedó boquiabierto. Robert no era el empleado más temprano, pero aún así llegó al trabajo más temprano de lo habitual. La luz de la mañana apenas comenzaba a llenar la calle cuando, ajustándose el cuello de su chaqueta, se dirigió hacia el restaurante. El edificio estaba al final de una calle tranquila, donde casi no había tráfico, y solo unos pocos transeúntes se apresuraban al trabajo. Subió las escaleras y vio algo que lo hizo detenerse. En las escaleras, casi ocultándose en un rincón, estaba sentada una niña. Era muy pequeña, probablemente de unos 5 años. Llevaba ropa ligera, fuera de temporada, y parecía tan solitaria que el corazón de Robert se apretó de inmediato. La niña no lo notó, absorta en algo propio. Se acercó un poco más y notó cómo sus hombros temblaban por el frío. «Niña, ¿qué haces aquí?», preguntó, sentándose cuidadosamente junto a ella. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no había esa chispa infantil que suele acompañar a los niños de su edad. Solo había tristeza, una tristeza profunda y desesperada. Robert sintió como el viento frío, al entrar desde la calle, le calaba los huesos. «¿Tienes frío?», preguntó Robert, tratando de encontrar algún tipo de apoyo en este encuentro tan extraño y preocupante. La niña permaneció en silencio, pero sus labios temblaban ligeramente, como si intentara decir algo pero no pudiera. Robert sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido y algo en su interior le decía que algo no estaba bien con esa niña. No sabía qué hacer. Era camarero, no psicólogo ni trabajador social. Pero en ese momento, sintió que debía ayudar. Se quitó su cálido suéter y se lo ofreció a la niña. «Aquí», dijo, tratando de hablar suavemente, «toma. Creo que lo necesitas más tú». La niña seguía sentada, pero ahora sus dedos se extendieron tímidamente hacia el suéter y lo aceptó con cautela. Se envolvió en la ropa como si fuera lo único que pudiera abrigarla en esa fría y sombría mañana. «Gracias», susurró ella, apenas logrando pronunciar las palabras. Robert suspiró un poco y se sentó a su lado. No sabía qué decir después, pero sentía que tenía que aprender algo sobre la niña. Intentaba entender por qué estaba sola en las escaleras y dónde estaban sus padres. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de no sonar demasiado insistente, pero su voz temblaba de preocupación. La niña levantó un poco la mirada, en sus ojos había algo que él no podía entender. Apenas movió los labios, pero después de unos segundos, finalmente respondió. «Cheryl», dijo ella, como si fuera una decisión difícil para ella. «¿Y tú cómo te llamas?». «Robert», dijo él, tratando de tranquilizarla un poco. No podía entender qué pasaba, pero se sentía aún más preocupado. «¿Estás sola aquí?». Cheryl asintió en silencio. En sus ojos se acumulaban las lágrimas y Robert se dio cuenta de que estaba intentando contenerlas, pero ya no podía. «Cheryl, ¿tienes hambre?», preguntó con cautela, mirando a la niña. Ella asintió de nuevo, sin apartar la vista de su rostro. Fue un gesto simple, pero tocó el corazón de Robert profundamente. Se levantó y se dio vuelta hacia la puerta del restaurante. «Quédate aquí, pronto regreso». Su voz era segura, a pesar de toda la ansiedad que lo atormentaba. Robert cruzó el restaurante y se dirigió a la cocina, donde Gregory, el chef, con un ruido estruendoso, movía las ollas sobre la estufa. Los sonidos habituales de la mañana, el chisporroteo del aceite, el tintineo de las ollas, el aroma del pan recién horneado. «Oh, Robert, llegaste temprano hoy», lo saludó Gregory, sin apartar la vista de su trabajo. «Sí, no quería volver a quedarme dormido», sonrió Robert, quitándose la chaqueta y colgándola en el perchero. «Oye, ¿tienes algunos sándwiches o algo así?». Gregory se volvió, su rostro iluminado por una sonrisa amistosa. «¿Ya tienes hambre a esta hora?». Se rió. «Eso es una novedad. ¿O estás tramando algo?». Robert suspiró un poco, pensando nuevamente en la niña. Sabía que su solicitud podía sonar extraña,
pero no podía ignorar lo que sentía. No, respondió Robert. Solo que hay una niña pequeña afuera del restaurante. Tiene hambre, y yo no puedo dejarla. Gregory lo miró con una ligera sorpresa, pero rápidamente comprendió. Tenía mucha experiencia trabajando con personas y enseguida entendió que Robert no había ido a él por una simple solicitud. Bueno, está bien. Vamos a pensar en algo, guiñó Gregory y comenzó a preparar los sándwiches hábilmente, colocando trozos de queso, salchichón, agregando tomates frescos y un poco de hierbas en el pan. Perdona que sea algo sencillo, pero para una niña hambrienta servirá. Robert asintió, observando cómo Gregory manejaba la tarea con facilidad. Pronto, el chef preparó varios sándwiches y vertió un poco de té caliente y dulce en una taza. Aquí tienes, Robert, dijo Gregory, entregándole el paquete con la comida. Gracias, amigo, sonrió Robert, entrecerrando los ojos por agradecimiento, y sin demora, se apresuró a salir hacia la calle nuevamente. Cuando llegó a las escaleras del restaurante, Cheryl seguía sentada en el mismo lugar. Lucía tan sola, y Robert notó que temblaba del frío. La mirada triste de la niña se encontró con la suya, y ella de inmediato tendió las manos hacia el paquete con la comida. Es para ti, dijo Robert, extendiéndole los sándwiches y el té. Cheryl agarró el paquete con una firmeza increíble, como si ya hubiera estado esperando eso desde hace mucho tiempo. Desempaquetó la comida rápidamente y con una impaciencia infantil. Gracias, dijo ella, y sin perder tiempo, comenzó a comer, masticando con avidez cada bocado. Robert se sentó a su lado, observándola. No hacía falta hablar sobre lo mucho que había sufrido de hambre, eso era evidente. Pero él seguía haciendo preguntas, tratando de entender qué había sucedido. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, observando atentamente a la niña, que parecía no haber oído su pregunta. Cheryl, sin levantar la cabeza, siguió comiendo, y finalmente, después de tragar, respondió. No sé dónde está papá, y mamá desapareció cuando llegamos aquí. Antes vivíamos en otro lugar, y luego en la estación de tren me perdí, dijo, con dificultad para pronunciar las palabras. Robert se quedó en silencio, procesando la información. Las palabras de la niña no encajaban en una historia clara, y eso solo aumentaba su preocupación. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó, sorprendido. Parecía un paso lógico, pero su voz sonó un poco tensa. Cheryl se encogió de hombros, y finalmente, su rostro se iluminó un poco, como si hubiera recordado algo importante. Ya estuve allí con mi abuela, con quien vivo. Ellos no saben nada, murmuró mientras tragaba el último trozo de sándwich. Robert sintió como su preocupación crecía. No se trataba solo de un niño desaparecido. Sabía que estas cosas no suceden sin razón, y algo en esta situación le resultaba inquietante. ¿Por qué la niña hablaba de su abuela pero no mencionaba nada de su padre? ¿Por qué hablaba tan tranquilamente de su madre desaparecida? Cuando Cheryl terminó de comer, dejó el plato a un lado y finalmente miró a Robert. Él suspiró. En su mente no dejaban de sonar preguntas, pero sabía que lo más importante ahora era no asustar a la niña y no hacerla sentir aún más perdida. No deberías estar sola, dijo suavemente, tratando de encontrar seguridad en su voz. Vamos a encontrar a tus padres, Cheryl. Vamos a solucionarlo, no te preocupes. Cuando la niña terminó de comer, Robert se dirigió de nuevo al restaurante para trabajar. Tengo que irme, dijo él. Gracias, respondió la niña, devolviendo la taza. Todo el día, Robert trabajó atendiendo a los clientes, pero sus pensamientos seguían con Cheryl. Su extraño relato, sus tristes ojos llenos de tanto dolor y miedo. No podía dejar de pensar que ella estaba ocultando algo importante. Cuando el día de trabajo terminó, Robert salió del restaurante como siempre, para caminar por la calle. Miró hacia la esquina donde por la mañana había estado Cheryl, y notó que ahora estaba vacía. No había ni rastro de ella ni de donde había estado sentada. Se quedó inmóvil. Un sentimiento de preocupación lo invadió nuevamente. La mañana siguiente comenzó como de costumbre,
El sonido del despertador, una ducha caliente, el aroma del café que Robert preparó automáticamente, aún sin haberse despertado completamente. Sin embargo, a diferencia de otros días, sus pensamientos estaban completamente centrados en la pequeña niña sentada afuera del restaurante. No podía sacar de su cabeza su historia, su mirada llena de amargura y su ingenuidad infantil. Después del desayuno, abrió el armario y comenzó a buscar dónde poner el recipiente con los panqueques que planeaba preparar. La decisión fue rápida. Encontró una vieja caja de almuerzo, la limpió con un trapo húmedo y la puso sobre la mesa. «Espero que le guste lo dulce», murmuró, sonriendo para sí mismo. Después de preparar el desayuno, decidió ir a la tienda a comprar ropa cálida para Cheryl. El invierno apenas comenzaba, y las heladas matutinas se volvían cada vez más fuertes. Se imaginaba cómo la niña podría calentarse con un suéter o un abrigo nuevo, y eso lo hacía sentirse un poco mejor. En la tienda de ropa infantil, Robert estaba un poco perdido. En los escaparates colgaban docenas de prendas, y no tenía ni idea de qué elegir. La joven vendedora notó su indecisión. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, acercándose. Su voz era suave y su sonrisa reconfortante. Sí. Necesito algo para una niña. Algo cálido. Para el invierno», dijo él, tratando de sonar seguro. «Ella es más o menos de este tamaño». Robert hizo un gesto con la mano para indicar la altura aproximada de Cheryl. La vendedora asintió. «Te ayudo». «¿Quieres un abrigo, una chaqueta, un gorro o todo de una vez?». «Probablemente todo de una vez». «¿Y algo de calzado, botas cálidas, tal vez?». Rápidamente, ella seleccionó varias cosas: un abrigo suave con forro de piel, unos guantes de colores brillantes, un gorro con pompón y calcetines de lana. «Estoy segura de que a la niña le gustará», dijo, poniendo las compras en una bolsa. «Gracias», respondió Robert, sintiendo una ligera satisfacción. Cuando Robert llegó al restaurante, no vio a la niña. Se detuvo, miró a su alrededor, tratando de ver su figura familiar entre la multitud. Pero la calle estaba vacía. «Qué raro», murmuró para sí mismo, un poco decepcionado, y entró en el restaurante. Todo el día sus pensamientos estuvieron lejos del trabajo. Atendía a los clientes, traía los pedidos, sonreía, pero apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Cada media hora salía a la calle con la esperanza de ver a Cheryl, pero no aparecía. «¿Qué te pasa hoy?», preguntó Gregory, al notar cómo Robert miraba una vez más por la ventana. «Pareces perdido». Robert sonrió y se encogió de hombros. «Nada, pensaba que vería a alguien, pero parece que no es mi día». Gregory frunció el ceño, pero no dijo nada. Lo conocía lo suficiente como para no hacer preguntas cuando Robert no quería hablar. Finalmente, el día de trabajo terminó. Robert estaba cansado, pero sentía una extraña inquietud. Salió a la calle y miró a su alrededor una vez más. Esta vez, tuvo suerte. Junto a la pared del edificio, estaba Cheryl. Parecía aún más cansada que el día anterior. Sus hombros caían y su mirada estaba apagada. «Cheryl, hola», exclamó Robert, sonriendo aliviado. La niña levantó la cabeza y lo miró. Su rostro se iluminó por un momento, pero luego se oscureció, como si recordara algo triste. «¿Por qué estás afuera tan tarde?», preguntó él, acercándose. «Hoy la anciana con la que vivo se puso mal», respondió Cheryl en voz baja, bajando la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. «La llevaron al hospital, y yo voy a casa sola». Robert frunció el ceño. «¿Sola? ¿A esta hora? Es peligroso». «No tengo a nadie que me ayude», dijo la niña, secándose los ojos con el brazo. Robert sintió que algo se rompía dentro de él. «Tengo algo para ti», dijo, tratando de distraerla. Sacó del paquete el recipiente con los panqueques y se lo dio a la niña. «Y también te compré algo. Espera un momento». Robert abrió el segundo paquete y sacó de allí el abrigo cálido, los guantes y el gorro. «Esto es para ti».
Espero haber acertado con el tamaño. Cheryl miró las prendas sorprendida, y luego, para sorpresa de él, lo abrazó. Gracias, susurró. Él sonrió y, apartándose un poco, preguntó: ¿Me mostrarás dónde vives? La niña negó con la cabeza. No me permiten traer extraños a la casa, dijo, secándose la nariz con el brazo. No voy a entrar. Solo te acompañaré para que no vayas sola en la oscuridad. Cheryl pensó por un momento, pero finalmente asintió. Caminaron por la calle vacía, iluminada por faroles débiles. Cheryl comía los panqueques que Robert había preparado con gusto. ¿Sabes tu apellido?, preguntó él, rompiendo el silencio. No, respondió la niña, negando con la cabeza. Robert se sorprendió, pero no quiso hacer demasiadas preguntas. ¿Y qué es para ti la anciana con la que vives?, preguntó después de unos minutos. Nadie, respondió Cheryl. La conocí en la estación y me tuvo lástima. Robert sintió como su corazón se apretaba. No podía imaginar lo que esta niña había pasado. Cuando llegaron a la vieja y deteriorada casa, Robert se detuvo. Bueno, aquí estamos, dijo. ¿Estás en casa? Cheryl le sonrió, esta vez sinceramente. Gracias, Robert. Eres muy amable. Si algo pasa, ven a verme, ¿de acuerdo?, dijo él, poniéndose de rodillas para estar a la altura de sus ojos. Cheryl asintió. Tomó la bolsa con la ropa, le dio un pequeño adiós con la mano y desapareció en la oscuridad. Robert permaneció en la calle unos minutos más, intentando comprender sus sentimientos. Se dirigió a casa, pero sus pasos eran lentos e inseguros. Los pensamientos sobre Cheryl no lo dejaban en paz. La pequeña niña, obligada a vagar por las calles de una gran ciudad, estaba desprotegida ante la cruel realidad. ¿Cómo podía ser esto posible? No lograba entenderlo. En la esquina, se detuvo y, mirando hacia la comisaría, de repente se desvió hacia ella. Tal vez ellos sepan algo, murmuró para sí mismo, empujando la pesada puerta de cristal. Dentro, había luz, pero el ambiente no inspiraba optimismo. Un mostrador abierto, varios policías trabajando frente a computadoras y el sonido de los teléfonos. Detrás del mostrador, había un hombre de estatura media con una mirada cansada. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó sin apartar la vista del monitor. Buenas noches. Vengo por una niña, comenzó Robert, pero se detuvo de inmediato. ¿Qué niña? El hombre lo miró con más atención. Se llama Cheryl. Tiene unos 5, tal vez 6 años. Vive en la calle. Creo que alguien la está buscando, explicó Robert, intentando encontrar las palabras adecuadas. El hombre hizo un gesto hacia una puerta al fondo. Debe hablar con el detective Griffin. Toque, está allí. Robert asintió, agradeció y se dirigió hacia la puerta indicada. Llamó 2 veces y escuchó un suave «adelante». Tras la mesa, había un hombre de mediana edad con un traje gris. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y molestia, como si hubiera escuchado estas historias demasiadas veces. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Griffin, señalando con un gesto la silla frente a él. Robert se sentó, ligeramente incómodo, apoyándose en la mesa. Me llamo Robert Hill. Quiero hablar sobre una niña llamada Cheryl. La conocí por casualidad en el restaurante donde trabajo. Ella parece perdida, comenzó, tratando de sonar convincente. El detective levantó una ceja. Cheryl, ¿dices? Ya hemos oído hablar de ella. Hace unas semanas, una mujer vino a denunciarnos. La vio cerca de la estación. Enviamos los avisos, pero hasta ahora no tenemos nada concreto. ¿Cómo es eso? Robert frunció el ceño. La niña está sola. ¿Eso es normal? Griffin encogió los hombros, con una mirada indiferente. Señor Hill, ya la encontramos. La enviamos a un refugio, pero se escapa. Siempre.
¿Escapa? Robert se inclinó hacia adelante. Sí. 3 veces. Es un problema que enfrentamos constantemente. Estos niños a menudo no pueden adaptarse. Robert sintió cómo crecía la ira en su pecho. Pero es una niña. No debería estar en la calle. ¿Dónde está su madre? Griffin suspiró, recostándose en el respaldo de su silla. Probablemente su madre la dejó. A veces los padres desaparecen, dejando a los niños en las estaciones de tren, hospitales o simplemente en la calle. ¿La dejó? Robert estaba en shock. Eso es absurdo. ¿Cómo una madre puede hacer algo así? El detective se encogió de hombros, y en su rostro apareció una expresión de cansada tolerancia. Señor Hill, entiendo su indignación, pero no podemos devolver a estos niños a una vida normal con un chasquido de dedos. Tenemos procedimientos, y los seguimos. ¿Y qué hay de la ayuda? ¿Del apoyo social? ¿Dónde está todo ese sistema del que tanto hablan? Robert trataba de controlar sus emociones, pero su voz lo delataba. Hacemos todo lo que podemos, respondió Griffin de manera seca. Robert entendió que discutir era inútil. Ese hombre había visto demasiados casos como este y hacía mucho que había dejado de creer en los milagros. Gracias por la información, dijo bruscamente, levantándose. Griffin asintió. Si tiene nuevos datos, contáctenos. Robert salió de la comisaría, sintiendo como la ira hervía por dentro. Pero lo que más lo preocupaba era la sensación de impotencia. Cuando llegó a casa, su cuerpo sentía el cansancio, pero su mente no lograba calmarse. Se sentó en el sofá, abrió una botella de agua y dio varios tragos largos. El rostro de Cheryl volvió a aparecer ante él, su figura delgada, sus ojos llorosos, su voz suave. Se levantó, se quitó los zapatos y fue a la habitación. Se acostó en la cama, mirando el techo. Los pensamientos no lo dejaban en paz. ¿Qué debo hacer contigo?, susurró en la oscuridad. Quería ayudar a la niña, pero no sabía cómo. Su historia era mucho más profunda de lo que él imaginaba. El día de trabajo comenzó como siempre. Robert llegó al restaurante un poco antes para prepararse para el flujo de clientes de la mañana. En el bolsillo de su bolso llevaba una caja de almuerzo con sándwiches calientes y frutas frescas. Miraba la calle desde la vitrina cada vez que tenía oportunidad, pero Cheryl nunca apareció. «Rob, ¿estás esperando a alguien?», preguntó Jack, su compañero, mientras limpiaba los platos sucios. «Sí, solo estoy mirando», respondió Robert, no queriendo compartir sus preocupaciones con su compañero. «Ajá, eso de solo mirar, lo llevas haciendo ya 4 días seguidos», rió Jack, pero no hizo más preguntas. Pasaron otros días en los que cada vez Robert preparaba su caja de almuerzo y la llevaba al trabajo, pero la niña nunca aparecía. Comenzó a preocuparse. El 4.º día, su paciencia se agotó. Después del turno, se cambió y se dirigió hacia la casa donde vivía Cheryl con la anciana. La casa lo recibió con un silencio sombrío. Las ventanas estaban oscuras, la puerta cerrada. Robert tocó, primero suavemente, luego con más fuerza. «¿Cheryl?», llamó, colocando su palma en la puerta de madera. No hubo respuesta. Robert dio la vuelta a la casa, mirando por las ventanas. El interior estaba desordenado, pero no encontró señales de Cheryl. «Esto es raro», murmuró para sí mismo. «¿Y a quién busca?», se oyó una voz. Robert se dio la vuelta y vio a una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza. Estaba en el porche de la casa vecina, sosteniendo un cubo de basura. «¿Estoy buscando a una niña?», Cheryl. «Vivía aquí con una mujer mayor», dijo él, sintiendo que la esperanza comenzaba a germinar en su pecho. «Pues la señora Belavin murió ayer», respondió la vecina, meneando la cabeza. «Y a la niña la llevaron a un refugio». Esas palabras fueron como un golpe. «¿A un refugio?», preguntó Robert, aunque ya lo había escuchado bien. «Sí, la llevaron de inmediato», continuó la mujer.
Es una lástima, claro, tanto por la anciana como por la niña. Ella al menos le daba comida a la niña, pero ahora no sé cómo estará en el refugio. Robert suspiró profundamente. Gracias por la información, dijo brevemente y se dirigió hacia su casa. El camino a casa fue largo. Sus pensamientos se enredaban y su corazón se sentía pesado. Quizás sea lo mejor, intentó convencerse. Al menos estará alimentada y en un lugar cálido. Pero por dentro, algo se oponía a esa lógica. No podía creer que todo fuera tan simple. Cuando llegó al departamento, lo primero que hizo fue poner a calentar agua. Se sirvió una taza de té de frutas y se sentó frente al televisor. En la pantalla aparecían imágenes de las noticias de la tarde, pero Robert apenas las notaba. Su mente estaba lejos, en aquella casa sombría donde había visto a Cheryl por última vez. 2 días de descanso por delante, dijo para sí mismo, mirando su taza de té. Necesito pensar en cómo aprovecharlos. Pero incluso esas palabras sonaban vacías. Se levantó, apagó el televisor y fue a la habitación, esperando que el sueño lo ayudara a olvidar esa extraña sensación de ansiedad que no lo dejaba en paz. La mañana comenzó como siempre, el aroma del café recién hecho y el sonido de platos siendo recogidos en la pequeña cocina. Robert, vestido con jeans y una chaqueta sencilla, apartó la silla y se sentó a la mesa, mirando por la ventana. Bueno, Cheryl, ¿dónde estás?, murmuró mientras tomaba un sorbo del caliente líquido. Los pensamientos sobre la niña no lo dejaban. Sus ojos amables, llenos de una sincera inocencia infantil, y su voz, ligeramente temblorosa por la inseguridad, parecían haberse grabado en su memoria. Decidió actuar. Robert estaba sentado en su viejo automóvil, mirando hacia el refugio. Su corazón estaba lleno de ansiedad, y cada mirada hacia ese gris e insignificante pedazo de tierra le parecía una prueba pesada. No sabía qué haría si no encontraba a Cheryl. No sabía qué diría cuando la encontrara, pero sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando Robert entró al vestíbulo del refugio, la mujer detrás del mostrador sostenía una pequeña taza de té. Su mirada era fría, pero visiblemente inquieta al ver a Robert. «Buenos días», dijo Robert, tratando de mantenerse tranquilo. «Estoy buscando a una niña llamada Cheryl. Ha estado aquí varias veces». La mujer levantó la mirada y lo observó evaluativamente. No parecía sorprendida, pero en sus ojos había algo oculto que hizo que Robert se sintiera algo incómodo. «Sí, estuvo aquí», respondió ella, tocando su taza de manera contenida. «Pero ya no está en nuestro refugio». Robert no sabía cómo reaccionar ante esa noticia. Suspiró, pero no se echó atrás. Sentía que estaba al borde de algo importante. ¿Qué quiere decir con «ya no está en el refugio»? ¿Se escapó? Su voz sonó dura, y la mujer dio un pequeño brinco al escuchar su impaciencia. Ella hizo una pausa y se levantó de la mesa. Estuvo un minuto en silencio, como si se estuviera preparando para hablar. «Sí, se escapó», dijo finalmente. «Ayer. El día en que la trajeron, desapareció de repente. La buscamos, pero no la encontramos. No sé a dónde se fue, pero probablemente esté otra vez en la calle». Robert sintió como su respiración se volvía más pesada. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana, mirando el mundo a través del cristal. En su mente seguían dando vueltas los pensamientos de cómo había sido posible que la niña estuviera otra vez en la calle. ¿Pero ella se escapa con frecuencia de aquí? ¿Por qué?, preguntó, casi sin esperanza. La mujer se acercó a él y puso la mano sobre su hombro, como intentando consolarlo, aunque su gesto fue demasiado formal para transmitir siquiera una pizca de simpatía. «Usted sabe lo complicado que es aquí. No todos los niños encuentran un hogar». Cheryl estaba muy afectada. No podía adaptarse a este lugar. Robert volvió a sentir ese extraño frío en el pecho. No sabía qué quería decir exactamente con eso, pero algo en sus palabras le resultaba sospechoso. La mujer lo miró en silencio, y su mirada estaba llena de pesar. No respondió de inmediato, solo apartó un par de cabellos de su frente.
Robert quería decir algo, pero una pesadez se instaló en su pecho. Sentía como la preocupación y la duda llenaban su mente. Debe entender, continuó la mujer, que estos niños a menudo se van sin dar razones. No sienten seguridad. Cheryl estaba sola, y tal vez pensó que estaría mejor en la calle. Robert asintió, pero su mirada quedó vacía. No sabía cómo lidiar con esa sensación. Tengo que encontrarla, dijo, decidido a no quedarse esperando. La mujer lo miró, como si evaluara su determinación. Buena suerte, dijo ella con un suave reproche. Robert salió del refugio sintiendo que su alma se volvía más pesada con cada paso. Sabía que tenía que buscarla, que no podía permitir que estuviera allí, en la calle, sin esperanza ni protección. Fue a los lugares donde podría encontrarla, los parques, la plaza, cerca de las tiendas. Pero no importa dónde buscaba, no la encontraba. Pasaron varias horas, y ya estaba frente a la puerta de la comisaría. Adentro había mucho movimiento, los teléfonos sonaban, los detectives y oficiales conversaban sobre los casos actuales. Robert se dirigió al mostrador, donde la oficial de guardia, Clark, lo esperaba. Buenas tardes, señor Hill, saludó ella. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. He venido por el anuncio de Cheryl, respondió Robert, frunciendo el ceño. Quiero imprimir algunas copias y ponerlas por la ciudad. Clark pensó por un momento. Espere un momento. Voy a buscar el archivo, dijo ella, y desapareció en la oficina contigua. Robert miró a su alrededor. En la esquina estaba el detective Griffin, hablando con alguien por teléfono. Lo vio y asintió, señalando que se acercaría pronto. Unos minutos después, Clark regresó con el anuncio impreso en las manos. Aquí está, le extendió el papel. Todo lo que sabemos sobre la niña. Robert tomó el anuncio y observó detenidamente la foto. Era la misma Cheryl, pero ahora, al mirar la fotografía, sentía una responsabilidad aún mayor. Gracias. Haré las copias, dijo él. Señor Hill, interrumpió Griffin, acercándose a ellos, entiendo cómo se siente, pero créame, la búsqueda de sus padres está en marcha. No es usted un profesional, ¿por qué se involucra? Porque me tocó el corazón, respondió Robert con firmeza. Y si puedo ayudar de alguna manera, lo haré. Griffin suspiró levemente, pero no objetó. Suerte, fue todo lo que dijo. Robert entró en el centro de copias más cercano. Media hora después ya salía de allí con un montón de anuncios, sosteniéndolos en las manos como si fueran lo más valioso. Bien, es hora de empezar, dijo para sí mismo y se dirigió hacia el centro de la ciudad. La ciudad seguía su ritmo habitual, los transeúntes apurados, los músicos callejeros tocando en las esquinas, las tiendas y cafés atrayendo a los clientes con sus coloridos letreros. Robert pegaba los anuncios en postes, escaparates y paradas de autobús. Perdón, ¿puedo poner uno aquí? Preguntó a la vendedora del puesto de flores. Claro, allá en la esquina está libre, respondió la mujer señalando un soporte cerca de la entrada. ¿A quién busca? A una niña de unos 5 años. Se llama Cheryl, dijo Robert mientras pegaba el anuncio. Pobrecita, suspiró la vendedora. Ojalá la encuentre. Gracias, asintió él mientras seguía adelante. El día se alargaba interminablemente. Robert intentaba cubrir tantas calles como pudiera. En una de las paradas, un adolescente se acercó a él, observando cómo Robert colocaba un anuncio. Oye, señor, ¿qué pasó? Preguntó el chico masticando chicle. Buscamos a los padres de una niña, respondió Robert brevemente. Ella ya está sola hace tiempo. Exclamó el adolescente. Robert se giró rápidamente. ¿La conoces? La he visto muchas veces, por esa zona, dijo señalando hacia el vecindario. Con una mochila. Gracias, dijo Robert antes de que el chico se despidiera y desapareciera. Esa información le dio esperanza. Se apresuró a pegar más anuncios en esa área. Cuando la ciudad comenzó a sumirse en la oscuridad, Robert seguía de pie.
El paquete de anuncios se había reducido considerablemente, y sus fuerzas comenzaban a agotarse. Un poco más, se animó a sí mismo mientras pegaba otro anuncio en el escaparate de un supermercado. Volvió a casa tarde en la noche. Apenas pudo quitarse la ropa. Ni siquiera cenó o simplemente se tiró en la cama y se quedó dormido al instante, tan pronto como su cabeza tocó la almohada. La mañana del segundo día de descanso comenzó de forma inesperada, con un fuerte timbre en la puerta. Robert se estiró somnoliento, bostezó, y, poniéndose el albornoz, se dirigió hacia la entrada. ¿Quién estará tan temprano?, murmuró, antes de girar la cerradura. Cuando la puerta se abrió, allí estaba su madre con una cálida sonrisa y unas grandes bolsas en las manos. «¿Mamá?», exclamó sorprendido. «Hijo querido», exclamó la señora Lang, entrando al apartamento como si fuera su propia casa. «Hace tanto que no venías de visita que decidí venir a verte yo misma». «Lo siento, mamá, pero al menos podrías haber llamado», sonrió Robert mientras cerraba la puerta detrás de ella. «¿Llamar? Seguro que habrías dicho que estabas ocupado o que tenías algo que hacer», respondió ella, mirando alrededor del apartamento. «No, yo quería asegurarme de que mi hijo estuviera bien». Robert puso los ojos en blanco mientras la seguía a la cocina. «Mamá, ¿qué me va a pasar? Vivo en una zona segura, tengo trabajo, todo está bien». «Sí, claro», respondió la señora Lang, dejando las bolsas sobre la mesa. «Pero eso no significa que no pueda preocuparme. Eres mi único hijo». Comenzó a sacar los productos: manzanas, pan, verduras, incluso pasteles caseros. «¿Trajiste una tienda entera?», preguntó Robert con una ligera sonrisa. «Solo un poco de comida», dijo ella, sacando un paquete de su queso favorito. «Seguro que te alimentas de cualquier cosa». «Mamá, tengo todo lo que necesito», suspiró él, observando cómo ella ya encendía la estufa y sacaba una sartén. «No te enojes, querido», sonrió ella, acercándose y despeinándole el cabello. «Mamá, ya no soy un niño», dijo él, apartándose. «Para mí siempre serás mi niño», dijo ella con un toque de humor en su voz. Mientras preparaban el desayuno juntos, la señora Lang comenzó a preguntar por su vida. «Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Sigues yendo al trabajo, a casa, y nada más?» «No todo es tan aburrido como piensas», respondió Robert, volteando un panqueque. «¿De verdad? ¿Y qué más?». Robert se quedó en silencio. Le costaba comenzar la conversación sobre Cheryl. «Bueno, hay una historia». «Te escucho», dijo su madre, sentándose a la mesa. Le contó todo, cómo había encontrado a la niña, su desaparición misteriosa, su visita a la comisaría y sus intentos por encontrarla. La señora Lang escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Me ha sorprendido, Robert», dijo finalmente. «¿Y qué dicen en la policía?». «Nada. Solo me mandaron a casa. Dicen que la llevaron a un refugio, y que su madre desapareció», respondió él con amargura. «¿Cómo es posible?», sacudió la cabeza la señora Lang. «Pobre niña». «Sí, simplemente no puedo sacármela de la cabeza. No sé por qué, pero siento que está cerca, sola y asustada». Su madre se quedó pensativa, frotándose el mentón. «Sabes, Robert, siempre has sido así. Demasiado amable». «¿Y eso es algo malo?», sonrió él. «No, hijo. Es lo que te hace especial». Por la noche, Robert acompañó a su madre hasta el taxi, a pesar de sus objeciones. «Deberías haber ido tú a verme, en lugar de esperar a que viniera yo», dijo ella, subiendo al coche. «Te lo prometo, mamá. La próxima semana. Lo recordaré». Cuando el taxi se fue, Robert sintió un vacío. De regreso a su casa, decidió distraerse y aprender más sobre los niños desaparecidos. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar información en Internet. «A ver, veamos», murmuró mientras ingresaba las búsquedas.
Las horas pasaban, y él seguía navegando por sitios web, artículos y foros. Intentaba encontrar algo relacionado con Cheryl, pero no hallaba nada. ¿Por qué es esto tan difícil?, suspiró, recostándose en el respaldo de la silla. Finalmente, la fatiga se apoderó de él. Robert cerró la computadora y la apartó. Se acostó en la cama, sumido en el silencio del apartamento. Mañana será un nuevo día, susurró antes de quedarse dormido. La mañana llegó gris y fría cuando Robert se acercó a la puerta del restaurante. Sentía una fatiga abrumadora, como si la semana pasada le hubiera robado todas sus fuerzas. La ansiedad no lo dejaba, la preocupación por Cheryl, a quien no podía encontrar después de que la llevaran al refugio. La espera de su aparición se volvía casi dolorosa. Quería encontrar a la niña y protegerla de esta gran ciudad tan aterradora. Cuando entró al restaurante, Gregory, el chef, lo recibió en el vestíbulo. Siempre con una expresión amigable, pero con una mirada seria, como si estuviera a punto de contarle algo. Robert. Levantó la vista de sus papeles. La chica, Cheryl, te estuvo buscando. ¿Cómo? Se sorprendió Robert, acercándose. ¿De verdad volvió aquí? ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Gregory sonrió, asintiendo hacia la puerta del restaurante. No, no me equivoco. Ella vino aquí hace 2 días, se sentó en el mismo lugar donde la viste antes. Preguntó cuándo saldrías, pero yo le dije que estarías libre por 2 días. ¿Y? Robert sintió que su corazón latía más rápido. Había esperado esta noticia, pero no podía creer que hubiera llegado tan rápido. Y luego, continuó Gregory, intentó entrar al restaurante, pero el señor Larsen la echó, como siempre. Robert sintió que algo se retorcía en su estómago. Esto no estaba en sus planes. Pensaba que la niña estaría a salvo en el refugio, al menos alimentada y resguardada. Pero ahora sabía que había vuelto a la calle, sola y hambrienta. ¿Qué niña más traviesa, y qué la trajo aquí?, murmuró Robert, sin ocultar su preocupación. ¿Por qué no se quedó en el refugio? No lo sé, dijo Gregory, encogiéndose de hombros. Tal vez la maltratan allí o no confía en la gente del refugio. Pero ahora está de nuevo en este barrio. Robert sintió como la sangre le hervía en las venas, como la tensión aumentaba. Miró el reloj y vio que debía empezar a trabajar. Pero la idea de Cheryl no lo dejaba. Gracias, Gregory, dijo y se apresuró hacia la cocina. El día de trabajo comenzó como siempre. El restaurante estaba lleno de comensales, y Robert se sumió en sus tareas como nunca antes. Pero de vez en cuando salía al exterior, casi ocultándose tras la puerta del restaurante, para ver si Cheryl aparecía nuevamente. Pasaron varias horas y Robert volvió a salir, casi escondiéndose detrás de la puerta del restaurante. Intentaba ver en cada transeúnte, en cada niña, a esa misma Cheryl. Pero no estaba. Y nuevamente sintió como su corazón se apretaba, incapaz de soportar otra decepción. Pero tan pronto como regresó al restaurante, el señor Larsen lo recibió, furioso. Robert. La voz del gerente era severa y estricta. ¿Vas a trabajar hoy? Robert levantó la vista, intentando ocultar su irritación. El señor Larsen siempre fue autoritario, especialmente cuando se trataba del trabajo. Sí, señor Larsen, disculpe, dijo Robert, bajando la mirada. El señor Larsen frunció los labios, pero no discutió. Bien. Pero recuerda, mañana tenemos un banquete de bodas, y debes estar a la altura. Todo tiene que salir perfecto, Robert. Lo recuerdo, asintió Robert, conteniendo su descontento. El banquete. Era un día que requería toda su atención, y tenía la sensación de que no podría concentrarse en el trabajo hasta que encontrara a Cheryl. Robert comenzó a anotar el pedido, intentando no pensar en lo que estaba pasando en su vida. Intentaba concentrarse, pero sus pensamientos lo llevaban una y otra vez a la pequeña niña que desaparecía de su vida como un fantasma. Cuando la noche se hizo oscura y los clientes del restaurante empezaron a irse poco a poco, Robert no podía quedarse tranquilo.
Sus ojos estaban cansados, pero su mente no lo dejaba en paz. Seguía sintiendo que la niña estaba cerca, pero no lograba encontrarla. Al acercarse a su puesto de trabajo, Robert notó que Gregory estaba de nuevo en la barra, charlando en voz baja con alguien. Se acercó a él. Gregory, ¿has oído algo de Cheryl? ¿Estás seguro de que no va a volver? Lamentablemente no lo sé, Robert, respondió Gregory. Pero tal vez deberías hablar con las personas que la vieron. Preguntar qué ha pasado con ella. Fue un recordatorio simple, pero necesario. Robert asintió en silencio y, al terminar su turno, salió nuevamente a la calle. En sus ojos había determinación. Después del trabajo, Robert se dirigió hacia la vieja casa donde Cheryl había vivido antes con la anciana. Cada paso, cada mirada a las calles familiares, le parecía un encuentro con una realidad de la que ya no podía desprenderse. En su cabeza seguían dando vueltas las preguntas: ¿qué le pasó a la niña? ¿Por qué no estaba de nuevo en el refugio al que la habían llevado? ¿Por qué no regresó a ese lugar donde podría al menos encontrar algo de protección? Se paró frente a la vieja casa, cuyas ventanas estaban opacas y cuyas paredes, antes llenas de colores brillantes, ahora se veían pálidas y desmoronadas. Parecía que en esa casa no había vida ni esperanza, igual que en su propio corazón. Robert se acercó a la puerta, tocó, pero como la vez anterior, nadie respondió. Se frotó la cara con las manos y dio un paso atrás. En ese momento, una mujer mayor apareció de la casa vecina, y Robert decidió acercarse a ella. «Hola», comenzó, tratando de disimular su preocupación en su voz. «¿Sabes si Cheryl ha vuelto por aquí?» La mujer se detuvo y lo miró. Su mirada era desconfiada, como si no entendiera bien qué quería este desconocido. «¿Cheryl?», repitió, frunciendo el ceño. «Ah, esa niña. No vive aquí. Desde el día en que la llevaron al refugio después de la muerte de la anciana, no la he vuelto a ver». Robert sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Se quedó completamente desconcertado, sin saber qué decir. Apenas escuchó lo que la mujer continuaba diciendo. «Ve al refugio». Robert trató de recomponerse, pero cada palabra de la mujer le golpeaba el corazón con dolor. Volvió a sentir como su mundo se derrumbaba. «Gracias», suspiró, asintiendo a la mujer. Pero sabía muy bien que la niña había escapado del refugio y que no tenía sentido regresar allí. Al llegar a casa, Robert se sentó en su apartamento, mirando los papeles con el retrato de Cheryl que había impreso anteriormente. Parecía que todos sus esfuerzos, todas sus búsquedas, no tenían sentido. Intentaba encontrarla, pero ella siempre se le escapaba. Como si el mundo jugara con él en un juego en el que siempre iba un paso atrás. Sobre la mesa había una taza de té frío, pero Robert no la notaba. Estaba perdido en sus pensamientos, buscando algo que no lograba encontrar. No sabía qué más podía hacer. El tiempo pasaba, y con cada día que pasaba, sentía que perdía más la esperanza de poder ayudar a la niña. Desde la mañana, el restaurante estaba lleno de ajetreo y nerviosismo. Los empleados corrían de un lado a otro, colocando las mesas, poniendo las velas, decorando las paredes. Cada detalle era importante, cada velo y cada flor debían estar en su lugar. El aire estaba cargado con una atmósfera preboda, una mezcla de emoción y alegría. Las mesas ya estaban preparadas, la música solemne sonaba suavemente, y el personal del restaurante se apresuraba para terminar los últimos preparativos. Robert trabajó ese día con una atención especial. Era un día pesado, la boda de un millonario, el evento más importante del año para el restaurante. Se movía rápidamente por el salón, sirviendo bebidas y aperitivos, sus ojos seguían cada movimiento de los invitados. Por un lado, se alegraba de que el día parecía ir bien. Por otro, no podía olvidar que en su corazón ya vivía el miedo por Cheryl. Sabía que ella podía estar cerca. La buscaba con la mirada a través del escaparate, esperando que ella apareciera nuevamente frente al restaurante. Y de hecho, Cheryl estaba cerca, pero no en el lugar en el que Robert la esperaba.
se había colado en una esquina del salón y se escondió bajo el largo mantel de una mesa alejada, rascándose silenciosamente su abrigo. Ella, la pequeña mendiga, como la llamaban todos, era parte de esa escena, pero nadie podía explicar su presencia en el restaurante. En un momento, algo inesperado interrumpió la calma de ese día. De repente, Cheryl se levantó de su lugar y corrió hacia la novia, que estaba en el centro del salón, rodeada de flores y de invitados felices. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Incluso Robert, al notarla, sintió como su corazón latía más rápido. La vio detenerse en el pie del escenario, con una expresión en su rostro que reflejaba dolor y tristeza, como si estuviera buscando a alguien a quien había perdido hace mucho. En el mismo instante en que Cheryl se acercó a la novia, extendió las manos y le arrancó el velo de la cabeza. Todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Algunos invitados no entendieron de inmediato lo que estaba ocurriendo, mientras que otros solo se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. En ese momento, parecía que el tiempo se había detenido en el restaurante. Cheryl miraba a la novia con una expresión tan intensa que a Robert le dio un vuelco el corazón. Su corazón se apretó cuando vio las lágrimas rodando por las mejillas de la niña. «Mamá, te he estado buscando tanto tiempo», susurró Cheryl, abrazando a la novia. Ese momento, cuando la niña abrazó a la mujer, hizo que el salón se quedara en absoluto silencio. En el aire flotaba una tensión palpable, y todos los presentes, sin comprender lo que ocurría, sentían que algo importante, algo profundamente personal, estaba sucediendo. La novia, cuyos ojos estaban llenos de asombro, no pudo contener las lágrimas. Miró a la niña que la llamaba mamá e intentó hacer como si no la conociera. «Querida, no entiendo qué significa todo esto», preguntó el novio, Tom, con confusión. Sus ojos iban de la novia a la niña, pero no sabía cómo reaccionar. No lo sé, Rebecca trataba de encontrar las palabras, pero éstas se atascaban en su garganta. Sentía que su mundo se derrumbaba, como si ese momento fuera demasiado inesperado para comprenderlo. En ese momento, el gerente, el señor Larsen, irrumpió en el salón, agarró a Cheryl por la mano y trató de arrastrarla fuera, intentando sacar a la niña del lugar. Su rostro estaba serio y estricto, pero detrás de esa expresión se ocultaba el pánico. Sabía que algo había ocurrido que podría afectar la reputación del restaurante. «Disculpen este malentendido», dijo el señor Larsen, mientras arrastraba a Cheryl hacia la puerta. Pero en ese momento, la novia exclamó: «Esperen». Todas las miradas volvieron a dirigirse a Rebecca. Ella estaba allí, conmovida por las palabras de Cheryl, y ahora su rostro estaba lleno de emoción. «Ella es mi hija», dijo en voz baja, pero su voz estaba llena de dolor y arrepentimiento. Rebecca luchaba por contener las lágrimas. Tom, su prometido, abrió la boca de asombro. No sabía qué decir. «¿Pero por qué no me dijiste antes que tenías una hija?». Sus ojos estaban llenos de incredulidad. No podía creer que Rebecca le hubiera ocultado esto. Rebecca bajó la mirada, sintiendo el peso sobre su corazón. Todo ese tiempo había escondido su secreto, temerosa de que su nueva vida con Tom se desmoronara. No pensó que sería tan difícil explicar sus decisiones. Todo pasó tan rápido. «Sabes, pensé que no te gustaban los niños y que mi hija solo nos iba a molestar», su voz temblaba. «No podía creer que la aceptarías». Tom estaba atónito, pero en sus ojos apareció algo más que asombro. Sintió como su corazón se apretaba al darse cuenta de que en su vida le había faltado lo más importante, una familia. «¿Renunciaste a tu hija por nosotros?», preguntó, acercándose a ella. «¿Por qué hiciste eso?». En ese momento, Cheryl apretó con sus pequeños dedos el vestido de novia de Rebecca, y su rostro se cubrió de lágrimas. «Mamá, ya no quiero vivir en la calle», lloró, mirando a su madre. Las lágrimas, como riachuelos, corrían por sus mejillas. Ya no podía contener el dolor que había acumulado durante todo ese tiempo. Pero en ese momento, todo cambió. Tom, sin pensarlo, se acercó a la niña, se arrodilló frente a ella y dijo suavemente: «Te prometo que ya no vas a vivir en la calle».
Cheryl suspiró, sintiendo como su corazón latía más rápido, como si la esperanza hubiera vuelto. ¿Me perdonas?, preguntó Rebecca, con la voz temblorosa. Tom levantó una ceja de sorpresa. No sabía qué responder. Pero en sus ojos apareció un dolor sincero. Sí.